buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y una fiel comprometida con este programa. ¡Feliz sábado! Y gracias por estar pendientes de nuestro contenido e información cada mañana. Esta es la finca de hoy y los saludo desde la finca La Marquesa en el municipio de Barbosa en el departamento de Antioquia. Y no es por ser chismosa, pero a modo de consejo es mejor que utilicemos abonos naturales en nuestros cultivos. Bienvenidos. En ganadería bovina se suele escuchar el término secar las vacas o vacas secas. Pero, ¿qué significa y por qué es tan importante implementarlo? Pues bien, cuando se hace un mal secado o no se ejecuta, este puede traer consecuencias como pérdidas en la producción lechera y mastitis en el hato. Campesinos de la finca Villahermosa, en el departamento del Cesar, están trabajando con la raza Brangus, muy importante para los programas de carne y resistencia a las enfermedades. Podemos afirmar que un huevo de codorniz está listo para comercializar cuando cumple con las siguientes características. Primero, el suministro de la alimentación a las aves. Segundo, los protocolos de bioseguridad en el galpón. Y tercero, la recolección de los huevos. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El secado es una de las etapas más importantes para la lactancia de una vaca. Permite que la ubre se reponga y se regenere para estar nuevamente en las mejores condiciones de producir buena cantidad y calidad de leche después del parto. Este periodo empieza en los 2 últimos meses de gestación y va hasta que el animal dé a luz. Generalmente el animal viene en una etapa de producción fuerte, en su producción lechera. El animal entra a los 7 meses de gestación. El animal pues pare a los 9 meses, tenemos 2 meses donde tenemos que prepararlo nutricionalmente y fisiológicamente al animal. La glándula mamaria es el principal motor en la producción de leche del animal. Durante los primeros 7 meses de preñez, la vaca viene secretando leche, es decir, más de 200 días en los que ha sido ordeñada diariamente. 7 días antes de iniciar el secado, se recomienda que los animales sean ubicados en un potrero aparte y se supervise que estén en las mejores condiciones sanitarias. Tenemos procesos de secados bruscos y procesos de secados graduales. Procesos de secados bruscos es cuando en las fincas no tenemos un registro exacto de la fecha de servicio del animal o fecha de concepción. Faltándole unas semanas próximas al parto, generalmente pues realizamos un chequeo reproductivo para mirar cómo viene el feto, en qué posición viene y más o menos para saber en qué semana está de gestación este animal. Cuando tenemos animales que ya están llegando a los 9 meses, a los 8 meses de gestación, tenemos que hacer un secado brusco. Este secado generalmente se hace con antibióticos de acción lenta o prolongada, aplicándolos por el pezón. Lo que hacen estos medicamentos dentro del organismo es inhibir la producción de leche de la glándula mamaria, obligándola a descansar durante los días que faltan para que la vaca dé a luz. Esto es como un freno automático para el sistema fisiológico del animal. Obviamente recordemos que dependiendo cómo se sequen los animales, asimismo va a ser el nivel, el porcentaje de que se presenten mastitis. Si hacemos unos secados ideales a un buen tiempo, si lo hacemos a las 7 semanas de gestación, no vamos a tener problemas de mastitis a un futuro posparto. Cuando los ganaderos o los operarios son ordenados, llevando registros de las fechas de preñez, entonces ya están al tanto de que a los 70 días antes del parto, el animal debe entrar en periodo de secado gradual, el cual se realiza disminuyendo el ordeño del animal a una sola vez por día, posteriormente cada 3 días y luego una vez cada 5 días. Con estos intervalos de tiempo, el animal se va acostumbrando progresivamente a que debe ir frenando su producción de leche. En cualquiera de los secados a realizar, lo que se busca es que la ubre se recupere y que el animal se relaje durante este tiempo, para evitar también que el feto se vea afectado por altos niveles de estrés transmitidos por la madre. Cuando no hacemos un buen secado, en cuanto a la producción, podemos tener producción muy variable. Realmente si esperamos que una vaca llegue a una producción ideal, que es la que esperamos de un parto anterior,
que en el siguiente aumente, vamos a tener producción muy variable, ¿sí? Por malos secados, por tiempos que no le damos de descanso al animal. Para entenderlo con un ejemplo sencillo, si una novilla en su primera lactancia da unos 17 litros de leche, para el segundo parto el productor espera que logre producir alrededor de unos 23 litros. Si no se cumple con el tiempo de descanso indicado para la etapa de secado o médicamente se realiza de forma errónea, dicho aumento no se verá reflejado en la segunda lactancia. Por el contrario, el animal producirá lo mismo o incluso menos de la leche que dio en su primer periodo de ordeño. La calidad del calostro puede disminuir, porque recordemos que estos 2 meses es donde el animal va a aumentar su metabolismo, sus recargas energéticas, para darle unos buenos niveles de calostro al ternero. En el escenario de un mal secado en la vaca, el calostro proveniente de este animal presentará bajos niveles en la concentración de inmunoglobulinas, encargadas de construir el sistema inmune en la cría. Los animales pueden venir de un buen potencial genético, bien alimentados y hasta con una buena conformación corporal, pero si no se hace bien este procedimiento, serán vacas con problemas productivos y de salubridad a corto y largo plazo. En la actualidad, los ganaderos del departamento del Cesar buscan aportar calidad cárnica a través del mejoramiento de la genética de los bovinos. Por esta razón realizan el cruzamiento entre razas. Esta técnica permite potenciar las características de ejemplares de razas diferentes para obtener mayores beneficios productivos. Es el caso de nuestro entrevistado Jesús Santana, quien adoptó la cría de ejemplares Brangus, resultantes del cruzamiento entre Brahman y Angus, dadas las bondades obtenidas en adaptación y producción de carne. El Brangus es el boom que hay de la carne, de lo que pide el mundo, que quiere una carne con alto marmoreo, con fijación de grasa entre las fibras musculares. El Angus es una de las razas que lo hace. Para poder adaptarlo al trópico se cruzó con el Brahman, otra raza de absolutamente carne. Se sacó el Brangus, que es 62% Angus, 38% de Brahman. Es una raza que la asociación Brangus acepta como Brangus, como excelente carnicera. Un beneficio que ofrece la raza Brangus es la obtención de ejemplares con mejores capacidades reproductivas. Además de conseguir terneros con características de crecimiento rápido, esto se debe a que los ejemplares provienen de 2 razas con características genéticamente excelentes. Asimismo, los ganaderos destacan la calidad de la carne de la raza Brangus como una de las más competitivas del mercado. El Brangus, como tiene esa marca, es un ganado que lo piden y tiene un precio por encima del ganado comercial. Estás adquiriendo un valor agregado que no es una cosa significativa, pero tenés algo. Pero sobre todo que tenés una marca que te la están pidiendo. En todo momento está haciendo falta carne Brangus en el país. Si nosotros tuviéramos un estándar de carnes con ese marmoreo para exportar, con toda seguridad nosotros tendríamos más pedidos de carne en el mundo. En la zona del departamento del Cesar, el Brangus es recomendado en la producción de carne, ya que gracias a su herencia genética del Angus, permite que su carne tenga una mayor terneza y marmoreo. Entre tanto, el Brahman le aporta la rusticidad de adaptación a medios ambientes extremos. Que pensar en 2 cosas. Nosotros la pensamos en el Brangus y es así que siendo una finca muy pequeña, nosotros la mitad la tenemos en la lechería especializada y la mitad la tenemos en el Brangus, que son vacas que están criando su ternero a toda leche, como las puedes ver. Ellas no tienen ninguna intervención de nada, no generan gastos. El problema de esto es gasto, porque hoy en día cada vez los costos del trabajador son más caros. El servicio de estos bovinos se realiza en una edad aproximada de entre 8 a 10 meses, con un peso promedio de 192 kilogramos. Su fisiología permite tener muy buenos rendimientos de ganancia de peso diario. Los pesos al nacer son bajos porque es una de las cualidades de una raza de cría. Debe ser que la vaca lo para normalmente no hayan problemas de dictosia en el parto y
no haya que estar atendiéndola, ella debe parir sin la ayuda de nadie. Son más o menos pesos de 30 kilos, al nacer. Este ganado, el brango, está sobre todo a potrero. Ellos nacen y algunas vacas que dan mucha leche se llevan allá a la lechería mientras el ternero se toma la leche. Se llevan porque hay que escurrirlas, son ganados como se crían a toda leche. Esas mamás son ariscas y todo, se briega con ellas, pero hay que sacarles la leche porque si no habría una mastitis. Pero de resto este ganado no implica ningún costo. Desde su experiencia personal, nuestro entrevistado Jesús Santana recomienda prestar especial atención a la nutrición de los bovinos, pues ha podido notar que a través de pastos y recursos forrajeros variados, los ejemplares brangus de su finca han conseguido un aumento en su producción y que la carne sea de mayor calidad, logrando que el kilogramo que vende se sitúe en 800 pesos por encima del ganado comercial. Las acciones que los humanos pueden llevar a cabo para mejorar las condiciones físicas y circunstanciales de los animales. Eso es básicamente lo que el bienestar animal implica y los requerimientos generales en lo referente al manejo de especies pecuarias, específicamente los bovinos, se basan en mantener a estos rumiantes de producción sanos, seguros, cómodos y bien alimentados. La legislación en Colombia, hay un decreto que es el 2113 del 2017, el cual estipula 5 actividades básicas que se deben proporcionar. La primera es la libertad de sed y hambre, entonces en este caso es proporcionar agua a voluntad, que esta agua sea potable y proporcionar alimento que cubra los requerimientos nutricionales. Acá en este caso se le proporciona el quicuyo, que es la base, es el forraje, pero adicional a esto se proporciona una ración de alimento balanceado para que el animal cubra los requerimientos nutricionales y pueda expresar su potencial genético. El decreto 2113 es un decreto único y reglamentario del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural, que en estas 5 actividades considera las libertades recomendadas en el Código Sanitario establecido por la OIE, Organización Mundial de Sanidad Animal, de la cual Colombia es un país miembro. El segundo de los principios básicos para proporcionar bienestar al ganado bovino establece que los animales deben estar libres de temor y angustia. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros debemos proporcionar un espacio adecuado para que este animal se pueda desarrollar bien. En la literatura dice que animales deben de proporcionarle mínimo 2 metros cuadrados por cada 100 kilos de peso. Esto en el tema de confinamiento, en el tema de terneriles, se hace importante que la asepsia de esos lugares sea muy buena para prevenir enfermedades. Las medidas de espacio deben cumplirse tanto en sistemas de estabulación como de pastoreo en potrero. En ambos se debe supervisar que la ingesta de alimento de los animales sea del 12% de su peso vivo, en pro de que puedan desarrollar y expresar todas sus características genotípicas y fenotípicas. El tercer principio en el que se enmarca el bienestar animal para la ganadería es supervisar que el rumiante esté libre de molestias físicas y térmicas. Nosotros dentro de las fincas debemos proporcionar refugios para que el animal se pueda resguardar de las inclemencias del clima, como por ejemplo son árboles en momentos de mucha radiación solar. El cuarto principio se basa en cuidar al animal de lesiones, dolores y enfermedades. En este requerimiento se incluye el establecimiento de medidas preventivas en las fincas ganaderas, la vacunación obligatoria de enfermedades, entre ellas la aftosa y la brucelosis, desparasitación eventual, además de la ejecución de planes sanitarios como el manejo de pediluvios, desinfección de corrales en la estabulación y baños a los animales. La quinta y última libertad que el decreto establece es que el bovino esté libre de impedimentos para manifestar su comportamiento natural. Debemos permitir que el animal comparta con seres de su misma especie. El bovino por su característica es un animal de manada, entonces cuando hacemos el manejo de estos animales es importante que lo tengamos en este concepto de manada. Si vamos a hacer baños, hagámoslo en grupo. Si la vacunación se va a hacer, llevémoslo en grupo al brete y es mucho más fácil. Si están estabulados, ellos van a tener un contacto directo. Es importante que esta estabulación
se permita el acceso a áreas libres donde ellos puedan compartir, ya que esto es un confort para el animal. Si los productores no ejercen el cumplimiento del decreto oficial 2113, las repercusiones pueden implicar sanciones económicas que van desde 5 salarios mínimos mensuales, que son casi 4 millones de pesos, hasta los 50 millones. Ese valor es el tope máximo dependiendo de la gravedad de la falta, como tener animales desnutridos y enfermos y en malas condiciones de estancia y sanidad. Sumado a esto, las inspecciones de policía pueden proceder a confiscar aquellos bovinos que se encuentren afectados y limitados por mal confinamiento, lo que infiere otra pérdida económica para el hato. Además, se desencadenaría un proceso judicial y penal. Faltas graves en el cumplimiento de los principios legales del bienestar animal pueden incluso privar de libertad al propietario con penas que van desde los 3 meses hasta los 3 años de cárcel. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: la fasciola hepática, también conocida como duela del hígado, se transmite por medio de A. ácaros, B. moscas, C. caracoles. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: la fasciola hepática, también conocida como duela del hígado, se transmite por medio de A. ácaros, B. moscas, C. caracoles. La respuesta correcta es la C. La fasciola hepática es una de las enfermedades parasitarias que más prevalecen en las zonas de trópico alto durante la temporada de lluvias, que altera el ganado bovino y se transmite por medio de caracoles sobrevivientes en zonas húmedas. Desde Saldaña, municipio del departamento del Tolima, el cual produce 25.000 hectáreas anuales de arroz, los agricultores del cereal hacen un llamado para que se les tenga en cuenta como uno de los renglones más importantes de la economía colombiana. Somos 2,5 millones de colombianos que dependemos de una u otra manera del cultivo del arroz, que se explota en 21 departamentos y en 211 municipios. El año pasado, alrededor de 3.3 billones de pesos costó la producción nacional. La inconformidad nace porque, según el gremio, cada productor está perdiendo hasta 500.000 pesos por hectárea de arroz sembrada. Mientras para el consumidor el precio sube anualmente de acuerdo con el índice de precios, los recursos que los agricultores perciben por cosecha no incrementan desde hace 14 años, de acuerdo con sus cálculos. El año inmediatamente anterior vendimos a precios inferiores a los que, para tomar como ejemplo, en el año 2004 vendimos arroz superior al precio que hoy en día estamos vendiendo, lo que da que a precios constantes ese precio es bastante bajo, lo que ha generado que los costos de producción, que son crecientes año tras año, los ingresos bajan y tengamos pérdidas como las que ocurrieron el año pasado, cercanas al orden de 300.000 millones de pesos en el sector colombiano. Agrava la situación, según ellos, las políticas en términos gubernamentales, con programas tan específicos como Colombia Siembra, donde se incrementó la producción, pero no se establecieron estrategias de comercialización. Fue así, como en un periodo de 2 años a 3 años, crecimos 214.000 hectáreas, a tal punto que el año pasado sembramos alrededor de 595.000 hectáreas comparados con 376.000 que se han sembrado en el año 2015. Eso ocasionó que haya una sobreoferta del grano y el precio se deprimió. El año pasado alrededor de 3.300.000 toneladas de arroz padiverde, que es nuestro producto, fue lo que se produjo en el país. Queremos que las áreas de siembra se bajen, por encima de muchos criterios, pero lo que queremos allí es que no haya una oferta tan grande del grano que obligue a que el precio se baje. Ante tal panorama, la solicitud de nuestro entrevistado, que además es ingeniero agrónomo, es una regulación de precios que sea fijada directamente por el gobierno nacional. Lo que uno se da cuenta en los supermercados es que ese precio de nosotros sí baja, pero el precio al consumidor no genera la misma proporción de lo que a nosotros nos bajó. El año inmediatamente anterior, el precio del arroz padí bajó el 18%.
pero en ningún momento tuvimos mermas en el precio al consumidor de igual naturaleza. Otro factor que ha desestabilizado la economía de los arroceros es la entrada en vigor de los tratados de libre comercio con países como Estados Unidos, el cual sugiere trabajar acorde a precios internacionales. Empieza la desgravación del arancel, es decir, el producto llega proveniente de los Estados Unidos cada año mucho más bajo hasta que en el año 2029 desaparece el arancel y los volúmenes son crecientes del orden del 4.5% anual. Similar sucede con el Tratado de Libre Comercio con Ecuador, cuya limitación en cantidad de importación desaparece en 2026 y además no tiene pago arancelario debido a que ambos países hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones. El cambiante clima y bacterias como la Burkholderia glume, que afecta especialmente el llenado del grano después de la etapa de floración, tampoco benefician mucho a los arroceros. Estamos pidiendo que la genética del cultivo del arroz, el fitomejoramiento, produzca unas variedades de alto potencial de rendimiento, que se adapten muy bien a las condiciones de cambio climático. En el año 2007 en la región Caribe y en el año 2009 en la región Centro, que se extendió hasta el 2011 a los llanos orientales, tuvimos un problema de reducción en los rendimientos muy fuerte por fenómenos climáticos, atribuidos también a un problema de enfermedades, que fue la bacteria. El precio de los insumos es otro factor que, según nuestro entrevistado, disminuye la rentabilidad, puesto que representa un 50% del total de la inversión en el cultivo. Particularmente, los arroceros sostienen estar invirtiendo en tecnificación con la adecuación de terrenos con tecnología GPS y láser, uso de semillas certificadas, ahorro de agua, incremento de calidad del grano y reducción de costos de producción para poder competir con los mercados internacionales. La comercialización de huevos de codorniz en Colombia se ha convertido en una estrategia de negocio muy rentable. La finca de hoy conoció en el municipio de Silvania, Cundinamarca, una explotación que se dedican a la cría y producción de codornices de la raza japónica, un ave que se considera muy comercial por sus altos picos de postura y producción de huevos. La calidad del huevo es en la raza japónica, ¿no? O sea, porque es una raza excelente. Es una raza que tiene un huevo, o sea, que tiene un huevo comercial, tiene alto contenido en proteínas y vitaminas, minerales. Por ejemplo, entre las vitaminas podemos destacar la vitamina B12, la vitamina B1, la B2, la B5, la B7, la B9. El contenido nutricional de los huevos puede variar según la alimentación que se le brinde a las aves. En este caso se suministra 3 veces al día y se da por animal 8 gramos de concentrado diario. En el agua que debe ser a disposición se le aplica cloro y sulfato con el propósito de brindar agua limpia y pura. Los huevos de codorniz tienen un alto contenido de proteína y se caracterizan por ser un alimento que, en sus propiedades nutricionales, superan incluso al huevo de gallina. El huevo de codorniz contiene un porcentaje de proteína más alto que el huevo de gallina. ¿Por qué? Porque el huevo de gallina contiene un nivel proteico del 11% y el de la codorniz tiene un 13%. O sea, tiene más valor en proteína el huevo de codorniz. Entre muchos valores que podemos apreciar es el que el huevo de codorniz contiene un componente de omega 3 y selenio. Estos componentes ayudan en la regeneración celular. La recolección de los huevos se realiza en las horas de la mañana mediante una selección previa en la que el coturnicultor debe escoger los huevos limpios y fijarse bien en no seleccionar los huevos con grietas. Como productor debe prever que el producto llegue en buen estado al consumidor. Pues el manejo que le damos para que llegue de muy buena calidad al consumo es cuando estamos recogiendo el huevo, lo seleccionamos de esta forma. Por ejemplo, no debe ir huevo picado, con fisuras, huevo que por alguna casualidad
esté en mal estado, sí, o sea, por ejemplo, que tenga la cáscara muy blandita, ese huevo no debe ir empacado. Entonces seleccionamos muy bien el huevo para que sea de excelente calidad. Al empacarlo, estamos seleccionándolo de esa forma. La distribución de los huevos se realiza en cajas de 500 unidades y para el comercio local en cubetas de 24 unidades. Posteriormente se direccionan a las empresas compradoras y supermercados, además de los establecimientos donde los comercializan como aperitivos. La bioseguridad se convierte en otro factor determinante en el manejo de producción de huevos de codorniz. Es muy importante la bioseguridad, por ejemplo, el tratamiento del agua, el tratamiento en la parte donde están ellas en las jaulas, limpieza total, estar sacando el abono, es parte de la bioseguridad porque pues cuando no se saca constantemente el abono, eso produce un olor amoníaco que hace que de pronto se contamine el ave, ¿ya? O se contamine el huevo. Entonces, aquí nosotros en la granja trabajamos mucho la parte de bioseguridad por eso. Es importante suministrar más tiempo de luz y aireación en los galpones con el fin de generar una producción más eficiente, ya que las aves tendrán mejores procesos productivos, además de generar más rentabilidad dentro de la producción. Al regreso, destacaremos las bondades de una raza que potencializa cualquier cruce, la raza Cenepol, y las reglas de oro para mantener los niveles de preñez en las vacas. En ganadería bovina, cualquier animal que se cruce con la línea genética Cenepol va a aumentar la producción de su carne e incluso de su canal en más del 50%. Cuando hablamos de cebar, nos referimos a llevar un animal de 300 kilogramos a 470 kilogramos. La pregunta es, ¿cebar novillos o toretes? La respuesta en instantes. Y les contaremos la experiencia de unos porcicultores que mantienen el bienestar de sus cerdas gestantes sin necesidad de jaulas parideras. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Pues el principal cruce que nosotros tenemos como la base del ganado en el llanos es ganado cebú, es el Cenepol por cebú. Entonces, ¿qué vemos en este cruce? Primero, el comportamiento del animal. Es un animal que nace pequeño, no tenemos problemas de partos, de distocias de partos, es un animal que es muy manso, le baja mucho, el Cenepol le baja mucho el temperamento al ganado cebú. Y el Cenepol, como es un Taurus adaptado, pues igual en la parte de adaptación no hemos reflejado ninguna diferencia. Los animales Cenepol son considerados los únicos búhos tauros que se adaptan al trópico. Los cruces obtenidos de un ejemplar Cenepol con un cebú como el Brahman son adaptables a cualquier condición climática adversa, con alta tolerancia a enfermedades como anaplasmosis y tripanosoma. Además, tienen la particularidad de contar con vigor híbrido, lo que implica que estos bovinos resultan con mejor y mayor desempeño que sus progenitores. Por ejemplo, los pesos de los terneros al destete son hasta 60 kilogramos por encima de un cruce cebú por cebú. Tenemos otros cruces que se manejan acá en la hacienda, que es el cruce de la F1 Simmental por Brahman por Cenepol. Entonces lo que hacemos es un animal que va a adaptarse mucho mejor, va a tener un mejor comportamiento en la sabana. Para este cruce se recomienda que la F1 sea proveniente de una vaca cebú y un toro cimental y que a ese animal se le incluya la línea Cenepol. La mayor ventaja que ofrece este cruce es la habilidad materna. Además, las terneras obtenidas serán vacas que tendrán altos rendimientos en el aspecto reproductivo. De hecho, para procesos como transferencia de embriones en esta finca, esas son las vacas que se utilizan como receptoras. Pero en otras fincas tenemos toros padreando Cenepol por Angus. Entonces, como tú sabes, es muy difícil adaptar aquí un Angus puro o un Wagyu puro. Lo que hacemos es cruzar Cenepol con Angus, que nos va a dar un Taurus 100%, y eso lo metemos a vacada blanca y a vacada ya cruzada mejorada. Esa es la línea que nosotros manejamos.
Animales con mayor y mejor producción cárnica, conservando su rusticidad frente a problemas de parásitos externos. Ese es el resultado de este cruce. La línea Cenepol por Angus hace que los bovinos resultantes no sean tan selectivos con los forrajes y que tengan mayor voracidad al momento de consumir el pasto de los potreros sin desperdiciar el alimento. En cualquiera de los cruces a realizar, ya sea Cenepol por Cebú, Cenepol por Simmental o por Angus, los beneficios obtenidos en la comercialización son similares. Al momento de comercializarla, primero tenemos la edad de sacrificio, son animales que se sacrifican con un mayor peso a menor edad. ¿Por qué? Bueno, la parte de novillos, ¿por qué? Por manejo. ¿Sí? Son animales que no tenemos problemas de displasia de caderas, animales amedrentados, que son animales que los rechazan los otros animales, son animales que no tenemos problemas en el parte de rendimiento en báscula. En esta finca, todos los cruces con Cenepol que sean machos se capan y se dejan para ceba, logrando en la comercialización de carne animales con 30 meses de edad y pesos finales de 520 y 550 kilos. Por otro lado, las hembras cruzadas se dejan para receptoras. Para realizar cualquiera de estos cruces, en la Hacienda La Morena recomiendan utilizar el método de monta natural y transferencia de embriones. Este segundo ha sido el que mejor les ha funcionado, obteniendo entre 18 y 20 embriones en cada lavado por donadora, un promedio bastante alto para un ejemplar tipo Tauros adaptado a los llanos. En Colombia existen diferentes clases de pastos que por su contenido nutricional son recomendados para la alimentación de los bovinos. Un claro ejemplo es el pasto estrella, una gramínea que se caracteriza por ofrecer alto contenido de forraje, además de contener una composición nutricional de materia seca del 23,92%, proteína del 3,84% y finalmente fibra con un 7,26%. Estas proporciones ayudarán a generar un pasto de mejor calidad para los animales. Normalmente el pasto estrella es un pasto invasivo. Tú lo cortas, tú lo tiras en la tierra, medio lo tapas y él solo crece. Es un pasto muy fácil de sembrar, es un pasto muy fácil de establecer y en el momento en que él se empieza a establecer empieza a ser invasivo. Tienes que limpiarle alrededor de donde él va para que él siga llevando sus raíces y él sigue solo invadiendo. No hay que estar siembra y siembra, sino que él solo va invadiendo. Nuestro entrevistado Alejandro Tamayo nos cuenta que dentro de su ganadería ecológica implementó el pasto estrella sin ningún tipo de sustancias químicas, para garantizarles a sus ejemplares de la raza Jersey y Jersey por Holstein un forraje más sano y de mejor calidad que los nutra y les permita generar una mejor producción. Hoy en día, ya con la parte ecológica, nosotros todo eso lo eliminamos. Estamos viendo en este momento un pasto estrella de 25 días que te está llegando casi a la rodilla y apenas está comenzando a semillar. A medida de que él va siendo más nutricional, la semilla se va perdiendo. Quiere decir que él crece más y todavía no ha sacado la semilla. Pero esta semilla, la vaca se la come y en el estiércol donde lo tire va a volver a crecer más pasto estrella con esta semilla que en todo lo que está saliendo. La siembra del pasto estrella se puede realizar en cualquier época del año. Se recomienda realizarlo en zonas donde no sobrepasen los 2.000 metros sobre el nivel del mar y donde tengan suelos fértiles con buen drenaje. No es recomendable dejar la gramínea con periodos de descanso muy prolongados, ya que de esta manera la calidad del pasto puede verse afectada y perderá su composición nutricional. Nosotros en este momento podemos ver que las vacas atrás están comiendo hasta un punto, ellas le bajan bien hasta el suelo, queda casi del tamaño del tobillo de tu pie y vienen comiendo y vienen pasando a un lugar donde te sube el forraje casi hasta la rodilla. Entonces, al no invertirle nada a estos suelos, teniendo una capacidad forrajera, donde en este momento está aumentando la capacidad nutricional del pasto, por lo que está haciendo las lombrices, los cucarrones y todo naturalmente, hace que en la parte económica y en tu bolsillo lo veas de una excelente manera. Si como productor desea convertir su ganadería convencional en una ecológica, debe saber que en un periodo de 5 meses su terreno logra eliminar todas las sustancias químicas que contiene,
Cuando esto sucede, es el momento indicado para implementar el pasto y así fomentar un forraje de mejor calidad que les permita a los animales mostrar todo su potencial productivo. A responder tu pregunta de cuánto tiempo se demora, él comienza a responder, los suelos y los pastos comienzan a responder después de los 4 o 5 meses que dejaste cualquier actividad química en tu finca. Pero tienes que dejar todo, no puede ser a medias, o es todo o no es nada, porque si no, estás botando la plata. Cuando empezamos a ver esto, empezamos a ver que no se semilla tan ligero el pasto estrella, que tiene una calidad forrajera mejor, como es esta hoja grande. Otro beneficio del pasto estrella es la digestibilidad. Es recomendable cortarlo en edades tempranas, es decir, entre los primeros 30 a 42 días, para que presenten buenos valores nutricionales. Según nuestro entrevistado, ha conseguido animales con mejores características corporales, además de tener una mejor carnosidad en su producción. ¿Qué beneficio? El primero, económico, porque no me estoy gastando en ensilaje, no me estoy gastando en concentrado, no me estoy gastando en henos, no me estoy gastando en nada. Todo me lo está ofreciendo la tierra. Y en este momento, los animales cambian de pelo porque están mejor nutricionalmente. Al no utilizar químicos dentro del potrero, las lombrices que se encuentran en el suelo generarán un humus que sirve como alimento de la tierra. De esta manera el pasto tendrá un mejor proceso de nutrición, será más blando y más palatable para el animal. Saber si inclinarse por toretes o por novillos es una decisión que desde que inicia el negocio de la ceba debe planificar, ya que de esta selección dependerá en gran parte la productividad y rentabilidad de su hato. En la hacienda Caucayá, ubicada en el municipio de Pereira, optaron por los toretes, ya que estos animales, a diferencia de los novillos, tienen testículos y no se les realiza ninguna castración, lo que le evita al productor retrasos en la producción de carne y le permite tener animales enteros. Vimos la gran ventaja de que el toro requería menos manejo inicialmente porque evitábamos la castrada de los novillos. Normalmente perdíamos entre un mes y medio de la ceba en ese momento, y ya que teníamos ese mercado tomamos la opción. Entre las principales ventajas que tiene el torete es que gana mucho más peso que el novillo. Esto significa que las empresas que sacrifican ganado obtienen un mayor número de kilos por cada individuo, por lo que la unidad de kilo de carne le sale un poco más económica. Asimismo, en la hacienda Caucayá, al pasarse a la ceba de toretes, han obtenido una ganancia de aproximadamente 50 y 60 gramos día de lo que tenían con los novillos. Otra gran ventaja que encontramos en el torete es que no acumula tanta grasa. Entonces analizábamos las cifras de desperdicio de sebo en el ganado y encontrábamos que un novillo bien cebado nos podía dar del orden de hasta 30 libras de grasa y sebo, y el torete solo nos produce alrededor de unas 15 libras. Entonces también el rendimiento de carne magra era muy superior. Las crías que monitorean normalmente en esta ganadería son de raza blanco orejinegro puro y en cruce con raza cebú. Gracias a esta genética aquí garantizan excelente calidad de carne, más energía durante la ceba y un mejor marmoreo. Para nuestro entrevistado es muy importante darle un buen manejo a los animales durante la cría para levantarlos con buenos forrajes y unos previos planes de alimentación. Ese torete es un poco más exigente en energía, requiere mantener oferta de forraje durante todo el año, porque como dicen, como se dice en el argot ganadero, un torete si se me queda sin comida se me palanquea. Ya es muy difícil volver a restaurar ese torete y volverlo al punto donde iba. En esta ganadería, por su ubicación, no hacen levante, sino que compran los toretes de ceba de más de 300 kilos y los llevan a un peso de 520 y 540 kilos dependiendo de su genética. Nuestro entrevistado recomienda medir los rendimientos de los animales por hectárea para percibir mejor los resultados. En este hato producen de 250 a 260 kilos de carne por hectárea. Entonces hay sectores de la finca que pueden cargar del orden de 1000 kilogramos por hectárea. Hay sectores de la finca que cargan 800 kilos por hectárea
y sectores de la finca que son más inclinados y de pronto en punteros, en pastos punteros, que nos cargan del orden de 650 kilos por hectárea. Para medir rendimientos en esta producción tienen la lógica de que con una buena ganancia individual acoplada a una buena carga durante el año, es posible obtener en cada hectárea al menos el 50% de lo que carga. Este zootecnista nos explica. Un área que me cargue 1000 kilos de novillo por hectárea a través del año me debe producir al menos 500 kilos de carne por hectárea. Entonces, si mi ganancia de peso es buena, estoy por encima del 50% producido. Si mi ganancia individual es mala, normalmente produzco entre el 40 y el 50%. Estas son zonas que producen alrededor, en buenas condiciones, de 400 kilos de carne por hectárea y por año, teniendo un promedio en la nación de áreas que producen 60, 70 kilos. Y hay fincas muy líderes, fincas muy buenas que no nos las afectan ni el verano ni el invierno, donde ya podemos estar del orden de 600 kilos de carne producida por hectárea en la ceba. Obtener resultados es posible siempre y cuando el ganadero tenga sus propios protocolos para ir midiendo mes a mes su productividad de carne por hectárea y saber si va de acuerdo con sus planes. Para garantizar rentabilidad, tenga en cuenta el peso del animal, su consumo, su ganancia diaria de peso, su valor y su precio. La gestación es tal vez una de las etapas más importantes en un sistema de producción porcícola, pues de ahí se desprenden factores fundamentales para garantizar el óptimo crecimiento de los lechones en cada una de sus etapas productivas. Expertos recomiendan que durante este periodo las madres estén ubicadas en zonas donde puedan realizar actividad física, pues al encontrarse quietas por tiempos extensos les produce estrés y afectaciones en la producción de leche, por lo que el corral, según expertos, se convierte en un espacio ideal para que las cerdas de cría puedan sentirse más cómodas durante la etapa de posparto. Reduce el estrés y las enfermedades de las cerdas durante el periodo posparto, problemas respiratorios, problemas de diarrea y adicionalmente pues, las enfermedades que anteriormente mencionaban los lechones. Adicional a esto, las parideras les permiten a los porcicultores tener un control de la temperatura de los lechones y conocer los estándares de lactancia de la madre. Después de esto, son llevadas nuevamente al corral. Tenemos que hacer el descolmille, se hace aplicaciones de hierro en los lechones y adicional en las cerdas se hace un proceso de antibiótico-terapia preventivo, el cual es mucho más fácil el manejo en paridera que en la zona de los corrales. Entonces lo que hacemos allá es realizamos el manejo inicial del lechón y posteriormente a los 2 días estamos regresando nuevamente a la cerda, a los corrales, en donde realizamos unas adecuaciones para que los lechones estén confortables durante el proceso de lactancia y la cerda también reduzca el nivel de estrés durante su proceso de producción. Los porcicultores recomiendan incrementar las medidas de bioseguridad en los corrales para evitar la presencia de patógenos en las diferentes etapas productivas, tanto de la madre como de los lechones. En este caso, nuestra entrevistada realiza un proceso de lavado y desinfección del corral, dejándolo reposar cerca de 3 días, tiempo en el que la cerda se encuentra en la paridera. Posteriormente, acomoda el cajón lechonero con la viruta para la comodidad de la cría. Podemos usar lo que son virutas, en otros sistemas se puede usar lo que son la cascarilla de arroz y por lo general son los subproductos que más se usan en estos procesos de producción. Podemos usar lo que son heno, que son un poco más flexibles a las condiciones de los lechones, y generar una temperatura aproximadamente entre 30 grados, que es lo que se requiere durante el proceso de lactancia. La cría de la madre en corrales garantiza mayor confort y estabilidad corporal de las crías, pues la cerda, al estar relajada, incrementa los estándares de lactancia, permitiendo obtener lechones con un peso de 12 kilogramos a los 28 días de vida. En la finca de hoy, habla el experto.
El tema que vamos a tratar ahora es de peces, obviamente, de climas o de aguas cálidas, y los vamos a cultivar en aguas frías. Tenemos que tener en cuenta una parte fundamental, que es aclimatar las bolsas donde llegan empacados los peces en el agua, introducirlos y dejarlos aproximadamente 20 minutos. De ahí abrir la bolsa, llenar un poquitico la bolsa con la misma agua del lago para que se vaya aclimatando y luego dejarlos que los pececitos salgan solitos. Por ahí a los 2 o 3 días empezamos a suministrarle concentrado, porque nosotros manejamos la piscicultura acá en Santuario con concentrados y con alimento natural, que son las algas y el fitoplancton. Estas algas las alimentamos con harina de yuca y melaza. Fundamental también estas algas porque ellos son filtradores y se alimentan de esos microorganismos, bacterias buenas. Esas mismas bacterias ayudan a conservar el agua. Los resultados se pueden equilibrar mucho con los de clima cálido, porque nosotros ya tenemos el proceso de calentar un poco las aguas, bajándole la columna, como ya habíamos dicho anteriormente, al espejo de agua. Como un cúmulo de factores que se trabajan desde el nacimiento mismo de la hembra y durante toda su vida, describen los expertos la fertilidad o preñez de las vacas, el factor quizá más importante sobre el que giran tanto la productividad como la rentabilidad del hato. 6 son esas variables: temperatura, condición corporal del animal, nutrición, estrés, manejo, sanidad, que sin reproducción yo no voy a tener producción. Sin reproducción yo no voy a tener una cría cada año, que es lo esencial o es lo requerido cuando se habla de eficiencia reproductiva. Y si yo tengo cría, curiosamente yo tengo leche. Entonces la reproducción es importantísima, porque a partir de la reproducción es que yo voy a planificar mi lucro. Si yo no tengo una buena nutrición, mis vacas no van a tener buena condición corporal y mis índices reproductivos van al piso. El segundo consejo en pro de la fertilidad guarda relación con el primero, y es el desarrollo integral del animal durante cada fase de su vida. No se recomienda, por ejemplo, destetes antes de los 8 meses ni preñeces en el primer celo, tampoco si las novillas no superan los 300 kilos. Verificar que los animales no pierdan mucha condición corporal después del parto, recordando que para vacas de leche es necesario o es fisiológico que el animal pierda un poco de condición, dado a que todo lo que el animal consume va para la glándula mamaria para la producción de leche. Cuando yo pierdo mucha condición corporal, más difícil va a ser preñar ese animal, y los intervalos entre parto o los días abiertos son mayores. Tampoco se recomiendan nuevas preñeces hasta después de los 45 días de haber dado a luz. La tercera regla de oro de la fertilidad bovina está relacionada con la inversión en genética y en tener además capacitación suficiente para realizar cada uno de esos procedimientos. Caso tal yo quiera hacer uso de protocolos hormonales para una IATF, que es la inseminación a término fijo, yo debo hacer uso de las buenas prácticas. Yo debo hablar con mi veterinario, ver cuáles son los animales que voy a trabajar, ver cuál es el toro que voy a trabajar y hacer unos buenos cruces entre toros y vacas, recordando que el mejoramiento genético busca eso, mejorar la descendencia y que la prole sea mucho mejor que sus mamás. Yo necesito que esa persona esté muy bien capacitada, porque de él depende el 50% del suceso de esa preñez, recordando que el trabajo que hacía el toro ahora lo va a hacer el inseminador. El cuarto consejo es evaluar el método más conveniente para la reproducción de su hato, sea la monta natural o las técnicas de reproducción asistidas. La tasa de gestación va a depender del método que yo estoy utilizando para preñar mis animales. Por ejemplo, animales o vacas en lactación, una IATF, o sea, una inseminación a término fijo utilizando hormona, tiene en torno del 50 al 55 o 60% de gestación. Ya cuando hablo de transferencia de embriones, tiene en torno del 45%. Ya cuando el toro monta esas vacas, es entre el 80
y 75%. Es natural que por la detección del celo en el momento preciso, el volumen del semen y la concentración espermática, la eficiencia del toro sea superior en comparación con los métodos artificiales. La quinta regla de oro recomienda no subvalorar la eficiencia del macho. Si se habla de toro, yo necesito tener exámenes andrológicos o examen de fertilidad de ese toro periódicamente, recordando que el toro me aporta el 50% de la fertilidad de mi vaca. Entonces muchos ganaderos creen que las vacas son infértiles y nunca revisan el macho. Cuando se habla de inseminación artificial, verificar que el semen que está congelado sea de buena calidad y esté viable. Por cada trabajo de inseminación artificial, tomar una muestra de una pajilla y verificar si está viable, los espermatozoides están vivos todavía. Y además de eso, cuando se habla de inseminación artificial, verificar que el termo de nitrógeno líquido esté siempre en los niveles adecuados. Los expertos cuestionan la idea de que los 20 meses de vida son la mejor edad para la primera preñez. Ganados bostauros o europeos son más precoces en su sexualidad. Confirmada la preñez, la ternera debe ser separada con otras de su misma condición para evitar que las demás hembras puedan lastimarla. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero esperen mañana más anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes pueden revivir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Gracias por acompañarnos día a día en este maravilloso programa del campo colombiano. Hasta pronto.